Bueno amigos, en esta ocasión os voy a enseñar a hacer unas croquetas de pollo. Pollo alá o pollo asado. Mira, y aquí hemos comprado un pollo. Y hemos cogido la mitad del pollo y lo hemos desmigado. Tenemos la cebolla, la harina, que es los ingredientes que se le echa, la nuez moscada, leche, sal. Bueno, ahora vamos a comenzar a rallar la cebolla. Tiene que ser bien rallada para luego no encontrarse los trozos. Vamos a empezar a freír la cebolla. Primero ya teníamos la sartén preparada. Primero la freiremos sin aceite para que la cebolla suelte todo el agua y después se nos ponga la cebolla a caramelizar. Ya veréis, ¿veis? Vamos a darle un poco más fuego. Ahora tenemos que esperar un ratito que esto se consuma y después cuando esté casi frita, casi hecha, le echaremos el aceite. Ahora, como ya veis que se ha consumido el agua de la cebolla y está bien sequita, que no tiene nada, le echamos el aceite. Le echamos el aceite y ahora empieza a caramelizarse, a dorarse un poquito, como yo digo, a dorarse para que tenga la cebolla esté bien fritica. Como veis ya tenemos la cebolla bien sofrita y bien caramelizada, que está haciéndonos llorar bastante a la cámara y a mí. Lo estamos pasando porque la cebolla ya sabéis que suele ser así, molesta mucho a los ojos. Bueno, mira, empezamos a echar la harina. Yo lo hago a mi medida. Ahora procuraremos que la harina se tueste un poquito para que luego no sepa a cruda. Una chispa más y ya está, ya no vamos a echar más, no. Porque luego lleva mucho pollo y la leche, todo eso hace aumentar mucho. Vamos a echarle un poquito de sal a la harina y a la cebolla. Qué calor hace, madre mía. Mira, y ahora empezamos a echar el pollo, mira, ¿veis? Que ya está desmigadito, mira. Pero bastante desmigado, ¿eh? Mira. Echamos rápidamente el pollo. Todo muy bien, muy movido. Vamos a echarle la nuez moscada, que no se nos olvide, porque es un detalle primordial. Es la esencia de la... Ya está. Es la esencia de las croquetas. Ahora, una vez que esto esté terminado, empezaremos a echar la leche. Y ya tendremos pues el pollo junto con su bechamel y todo, que yo ya sabéis que suelo hacerlo todo junto. Bueno, vamos a empezar a echar la leche para que se nos vaya despegando. Me toca bien. La leche también hay que no echarla toda casi de golpe, porque según cómo hay que ir echándola poco a poco, porque no nos pueden salir muy blandas. Y esto es una faena muy grande para que luego no nos salga bien. ¿Veis qué truco más guapo para ahorrar tiempo? Hacer la bechamel, todo junto. Aparte de que la cebolla la hemos frito
aparte por el agua, pero se gana mucho tiempo por esto, porque se hace todo junto. Mira, ¿veis? Ya se está absorbiendo la leche. Y la masa está empezando a quedar preciosa. Ya tenemos, como veis, ya tenemos la masa hecha. Mira, ¿veis? Que ni se pega ni nada, ¿veis? Daros cuenta que tiene que ser así. No pegarse para nada. Bueno, y ya terminamos. Apagamos el fuego. Y esto ahora hay que dejarlo terminar, que se enfríe, meterlo en la nevera. Y cuando la masa esté bien pegadita, que luego no se nos demorone al hacer las croquetas, ya Dios dirá otro día. Como dije ayer que metimos la masa de las croquetas en la nevera para que se almacenen bien y queden bien majas, ahora voy a sacarla y continuamos con el resto, que ya veréis cómo va la cosa. Venga, cojo la masa. ¿Veis que la tengo en la nevera? Mira, ahora os explico que se le pone un trapo, a la masa se le pone un trapo, mira, se le pone un trapo en vez de un papel de celofán, ni un plástico, ni nada, se le pone un trapo para que quede humedosa, que no esté reseca. Y a partir de ahí, pues ya comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar a batir los huevos. Aquí. Venga. Venga. Seguimos. ¿Veis? Bastantico pan rallado. Y luego resulta de que el pan rallado, conforme se va mojando, que a veces se moja del huevo, pues hay que ir cambiando el pan rallado. Bueno, ahora con una cuchara o con la mano empezamos a hacer la croqueta. Ay, una. Procuraremos que no sean muy grandes porque soy muy exagerada. Ya. Dime, hijo. Qué bien huele, hasta la masa huele ya muy bien, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, que es que si te da por comerte un trozo crudo, tampoco pasa nada porque están riquísimas. Dan ganas de comérsela así. Pero hay que freírla. Como ya están preparadas y metidas en el huevo, que han estado un minuto más o menos en el huevo para que se impregnen bien de él, echamos el aceite. A ver. Esto sí que tiene que ser con bastante aceite, las croquetas, ¿eh? Esto sí. Para que se cubran. Bueno, voy a coger un plato porque veo que lo necesito. Venga. Mira, ¿veis? Hay que envolverla bien en el pan y apretarle así con cuidadito para que salgan bien redonditas y bien majas. Hay que tener cuidado de cuando las sacamos del huevo no apretar con los dedos porque se nos hunde la masa. Comenzamos a freír las croquetas. Con cuidado de no apretarlas porque se nos pachurrarán. Venga. Bueno, como veis ya tenemos las croquetas fritas. Ahora empezamos a sacar, poquito a poco. Mira qué bonitas han salido, ¿eh? Si es que... me encanta cuando veo
una cosa que está bonita. Porque a veces las cosas, aunque estén luego muy buenas, pero la vista hace mucho, ¿eh? La vista hace mucho en la mesa y en los platos. Bueno, hala. ¿Qué os parece? Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima receta, que será muy pronto.